Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Sí, que nos ibas a hablar un poquito de la policitemia en el recién nacido, ¿te acuerdas? Los datos clínicos de policitemia en el recién nacido, que era muy importante, el tratamiento en el recién nacido, porque dentro de la policitemia, una de las partes más importantes es en la vida extrauterina en el periodo neonatal. Entonces sí nos interesa mucho cómo se diagnostica, con cuánto de hematocrito y qué características clínicas tiene el paciente, por qué hacen hipoglucemia, por qué hacen hipocalcemia, por qué los pacientes están rubicundos, por qué los pacientes pueden tener piloerección, por qué los pacientes pueden tener erecciones incluso en recién nacidos. Entonces, y que eso te hace sospechar que pueda tener policitemia y entonces de acuerdo a eso inicias tratamiento, ¿sí? Y bueno. ¿Sí lo traemos o no, Jonathan? Es que no me acuerdo, le metí, pero no me acuerdo qué. Creo que sí. A ver, eran varias. enséñame las diapositivas que agregaste. Rapidísimo, un repaso. Ok, la que sigue. Ok, ajá. Ok, tratamiento. Ok, o sea, ok. Empieza, Jonathan. Que no me acordaba. ¿Cómo no te vas a acordar, Jonathan, si estás tan joven? Eso déjalo para No, de lo que había metido, ¿no? Es que ya la tenía desde la semana pasada, pero ya ve que terminó Tony. Ajá. Y ya no me acordé, pues, ahorita de lo que había metido. Según yo sí la había terminado completa, pues. Okay. Dije, ya no me acuerdo. Va. Bueno, lo de la policitemia neonatal, hablaba acerca, bueno, de los cambios que hay acerca del hematocrito y como tal dependen de... Listo. Hablaba como tal, bueno, de los cambios de volumen sanguíneo, que es parte del nacimiento. Y todo es dependiendo más que nada de la incidencia que se da en ellos. Según la GPC la clasifica de tres formas. Puede ser normovolémica, hipervolemia o hipovolémica. Como tal, bueno, anteriormente les hablaba de que la policitemia se puede dar es una pequeña recapitulación acerca de que se puede dar acerca de una transfusión materno-fetal. También les hablaba acerca de que se puede dar también por una transfusión de gemelo a gemelo o la amplia categoría de la transfusión placentaria. Recapitulando también, bueno, lo que era también la policitemia, podemos hablar que era el conteo anormal de los glóbulos rojos. A diferencia de la anemia, que es una disminución, la policitemia es lo contrario, es el aumento. Entonces, hablamos de que el aumento, hay un aumento también en la viscosidad sanguínea, en el cual, bueno, va a producir una disminución del flujo y el descenso de la perfusión tisular, que a su vez va a llevar o conllevar un aumento en la resistencia vascular. Aquí los vasos se van a obstruir, ocasionando que se pueda crear una trombosis o hasta una isquemia, y especialmente en la circulación del sistema nervioso renal y hasta en el mesenterio. Hablamos que aquí los pacientes con el hematócrito, entre el 60 y un 64%, tienen un riesgo lineal de hiperviscosidad sanguínea, y en la medida que el hematócrito aumenta, puede ser un riesgo exponencial. En los neonatos como tal, con el hematócrito normal pueden presentar también hiperviscosidad. Y según de las manifestaciones clínicas, podemos tener, bueno, que se pueden presentar con los signos más característicos, que pueden ser la plétora facial y letargia. Puede haber alteraciones más frecuentes como pueden ser una ictericia, una trombocitopenia o hasta una hipoglucemia e hipocalcemia.
Puede presentarse también un riesgo aumentado de enterocolitis necrosante, que puede ser la disminución del flujo sanguíneo a nivel del mesenterio. Y bueno, como tal, lleva diferentes manifestaciones clínicas que ahorita les daré a entender. Puede ser desde el sistema nervioso hasta el sistema cardíaco, hasta el sistema renal. En el sistema nervioso central, se puede ver que puede ser un poquito más afectado, pero es más común y se puede asociar la policitemia y hiperviscosidad. Aquí se puede presentar que puede haber hasta un 60% con las manifestaciones neurológicas, y las más frecuentes pueden llegar a ser temblores, inquietud e irritabilidad. Aquí, como tal, en el sistema nervioso, sí, según yo eran todas. También, bueno, hablaba también de que pueden presentarse también convulsiones. Por eso es lo importante del tema en el recién nacido, porque no es un tema a nivel vascular o a nivel hematológico, sino acuérdense que si está aumentada la viscosidad de la sangre, aumenta la resistencia vascular en todos los órganos. ¿Dónde es donde está la vasculatura más pequeñita? Pues uno de ellos puede ser a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel intestinal. Por eso, como dice Jonathan, son órganos que van a sufrir alteraciones vasculares por la éstasis sanguínea, y puede incluso favorecer la formación de microtrombos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso es la urgencia de tratar esos trastornos. Primero, detectarlos clínicamente, corroborarlos laboratorialmente y después iniciarles tratamiento. Adelante, Jonathan. Y bueno, en el sistema cardíaco podemos ver que puede haber un incremento en la viscosidad también de la sangre, puede haber un aumento en la resistencia al paso de la sangre con un consecuente lento de flujo, y puede presentarse hipoxia y también una coagulación intravascular. Como tal, bueno, les hablaba del sistema cardíaco, pero es una etiología, se podría decir, de la forma activa dentro de la policitemia. Y todo depende también de lo que anteriormente les mencionaba acerca del aumento de los glóbulos rojos. Tiene que también ver la altitud geográfica, y también tiene que ver si durante el embarazo de la mujer estuvo consumiendo tabaco. Son una de las causas que pueden hacer que este tipo de patología se presente de forma activa. Y bueno, en lo que viene siendo en el sistema renal, aquí el flujo renal y la filtración glomerular se van a encontrar disminuidos, ocasionando que hay una retención de líquidos, y como tal, y de sal también, que podrá conllevar que se provoque una diuresis, y como tal, bueno, habrá una eliminación de sodio y potasio, provocando una elevación de concentración de ácidos biliares y una disminución de la función de la lipasa y triptasa en el duodeno. Aquí como tal, bueno, se puede deber también debido a una deshidratación. Puede ser que también la madre haya sido una madre diabética. Esto se debe más que nada por la hemoconcentración de la sangre. Puede ser que también la madre haya sido o haya presentado durante su vida o durante el embarazo, puede haber desarrollado o tenido hipertiroidismo. También mencionaba un síndrome que era el síndrome de Beckwith-Whitman, si mal no lo recuerdo, o también haber consumido propanolol, que también puede ser una de las formas de haber desarrollado policitemia durante el embarazo, y ahora lo pudo haber desarrollado ahora el recién nacido. De la forma, bueno, se me pasó, bueno, de la forma de diagnosticar, se va a basar en la determinación del hematócrito venoso central, de la alta elevación de la concentración de los glóbulos rojos. El hematócrito aquí en las primeras 2 horas de vida se va a encontrar de forma elevada y se va a estabilizar a las 12 horas de vida.
Se va a considerar hematócrita normal cuando sea mayor al 65% después de las 12 horas de vida en muestra de sangre en vena central y en sangre capilar de hematócrito, puede que sea del 5 al 15% que sea mayor. Aquí como tal, bueno, se puede presentar también, mencionaba acerca de que se tiene que extraer la muestra a través del cordón umbilical en los primeros 2 minutos de vida para mandarlo al laboratorio y que se pueda analizar correctamente para poder diagnosticar adecuadamente. Aunque bueno, se presume que es supuestamente un poquito más tardío en el laboratorio, pero sí es muy importante sacar la muestra a través del cordón umbilical los primeros 2 minutos. Mencionaba también que para la policitemia y durante el recién nacido, para descartar la policitemia siempre se tiene que descartar que el recién nacido no esté en estado de deshidratación antes de establecer este tipo de diagnóstico. Y también, bueno, se determinará que el porcentaje de pérdida de peso, un error de dedo. También la hipoglucemia es la alteración metabólica mayor relacionada con la policitemia, en la cual ahorita se los mencioné también, que tiene que ver mucho también con la madre. Y también hablaba acerca de que en la orina pueden haber eritrocitos fragmentados sugestivos a trombosis de la vena renal. Y hablaba, bueno, que también en la práctica clínica, la policitemia neonatal, se van a aparecer síntomas de todo lo demás, como lo neurológico, que pueden presentarse también a largo plazo, o a corto plazo, perdón. Y que este tipo de patología solamente se presenta a un 60% de pacientes, de lo que les hablaba hace rato del sistema nervioso central. Y como tratamiento, como tal, se tiene que las medidas generales están destinadas a mantener un buen estado de hidratación, corregir las alteraciones metabólicas y electrolíticas que se presenten, y pues tiene más que nada que ver el recambio sanguíneo parcial. Aquí los criterios de recambio sanguíneo son que el recién nacido asintomático con hematócrito venocentral entre el 65 y el 69, y todo el neonato con hematócrito venoso central de 70% o más. Se presenta también que puede haber diversas manifestaciones en el cual puede haber durante los primeros meses de vida, puede haber una intolerancia digestiva que se puede presentar cuando se presenta la policitemia. Esto se debe más que nada por el rechazo de la ingesta de alimentos, y puede conllevar o ayudar también puede estar relacionado también a la deshidratación. Entonces, por eso es de que mencionan mucho de que se debe de descartar antes que nada la deshidratación. Y aquí la GPC recomienda que los neonatos asintomáticos con hematócrito de 65 al 69% tiene que tener un manejo conservador, que es solamente la observación. Los que mantengan de un 70 a un 75%, aunque pueden presentarse pacientes asintomáticos, tratarlos con fluidos intravenosos y ayuno, y los que presenten 75% más, pueden presentar una aparición de sintomatología temprana al realizar el ETP. Y el tratamiento como tal, se recomienda usar solución salinas al 0.9%, un Ringer lactato de plasma fresco congelado o albúmina al 5%. Durante la observación o durante la hospitalización, cualquiera de las dos, pueden ver complicaciones como apnea, bradicardia, taquicardia, hipertensión pulmonar, convulsiones o falla renal. Y es lo que encontré. ¿Me puedes regresar una, Jonathan, por favor? ¿Dónde? ¿Te puedes regresar una?
Entonces, Ajá. chicos, aquí es bien importante la detección, los datos clínicos, lo que ya hablamos. Si el paciente tiene rubicundez, si el paciente es un paciente de un embarazo gemelar donde pudo haber transfusión feto a feto, si el paciente hubo un retardo en el pinzamiento del cordón umbilical, generalmente son las causas más frecuentes. Y una de las más importantes es la deshidratación en este tipo de pacientes. Entonces, si ustedes tienen esas características, primero piensen en eso, y muchas veces el tratamiento solo consiste en hidratar al paciente sin tener que hacer una salinoféresis parcial, que eso es importante. Y vean, esta tabla es muy buena, Jonathan también, porque las complicaciones pueden ser graves y pueden ser severas. Y nos habla de que puede haber complicaciones a nivel respiratorio, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel renal y a nivel neurológico. Entonces, sí es bien importante en estos pacientes que lo detectemos y que le demos tratamiento. Hay una cosa, regrésate una antes, Jonathan, por favor. Entonces, fíjense bien aquí el tratamiento. Para pacientes asintomáticos entre 65 y 69 no nos vamos a asustar. Simplemente y sencillamente lo vamos a hidratar al paciente. Entre 70 y 75 lo vamos a hidratar, pero vamos a tomar controles seriados, que eso es bien importante. Arriba de 75, incluso aunque el paciente no tuviera síntomas y ya estuviera hidratado, una opción es la salinoféresis parcial. Jonathan, tú que leíste o investigaste, ¿te acuerdas la fórmula para hacer una salinoféresis parcial? Sí estaba, pero la verdad no la recuerdo. Bueno, es importante que la sepan porque a final de cuentas ustedes la van a hacer. Entonces, más o menos, una salinoféresis, no más o menos, como se debe de hacer una salinoféresis parcial es el hematocrito real. Vamos a decir que tú tienes un paciente con 75 de hematocrito. Entonces, hematocrito deseado, ¿sí? Entonces, vamos a decir que a ese paciente a lo mejor lo vas a llevar a 65. También hay que ser tan agresivos e irnos hacia el otro extremo. Entonces, ahí la llave es hematocrito real menos hematocrito deseado, y eso se cierra la llave y se multiplica por el volumen sanguíneo circulante del bebé. ¿Cómo se saca el volumen circulante de un bebé? Doctora Ana, ¿cuánto volumen tiene un bebé de 3 kilos circulante en promedio? ¿Cuántos mililitros de sangre tiene? ¿Cuál de todas las Brandon. zonas? Brandon, ¿cuántos tiene? ¿Eh? 75-80, ¿qué, doctora Dani? Pues mililitros, ¿no? Preguntó, creo. ¿Mililitros por qué? ¿Por kilo? ¿Segura? Sí. ¿De término o de prematuro? Yo digo que a término, ¿no? Entonces, un niño de 3 kilos, ¿cuánto tendría de volumen circulante? A ver, déjeme hacer ¿cómo se dice? La operación. Hace mucho que no las hago, güey. 75 Está muy fácil, ¿no? ¿Cuánto, José Luis? por 3 son 2 litros. Ay, 15 200 litros. Eso, 2 litros, 2 litros. Son 2 litros y algo. 2 litros. De 2 litros a 2,5. Lo de 2 bolsitas De de 2 leche, litros a profe. 2,5. Ustedes ya los hubiéramos reprobado en matemáticas, condenados, ¿eh? Doctora Ana Paula, a ver cuánto sería. 70 por 3, muchachos. 210 mililitros. No te rías, Paula. 210 mililitros, ¿no? Entonces, el volumen. Ojo, fíjense bien aquí la importancia de esto y lo van a aplicar en otras cosas. Por eso es lo importante que en los neonatos, con una hemorragia que pueda ser mínima, se chocan y se descompensan. Ellos no tienen como el sangrado permisible que pudiera tener alguno de ustedes si los operaran, por ejemplo, como lo hacen los anestesiólogos. El otro punto importante es el volumen de líquidos que les manejamos a los pacientes. Por eso las cargas en el neonato pueden ir de 5 a 10 o máximo 20 mililitros por kilo de peso. Entonces, el volumen circulante en un neonato de término son 70 mililitros por kilo. Si mi neonato pesa 3 kilos, mi bebé tiene 210 mililitros de sangre. Quiere decir que si me sangra 21 mililitros, por eso esos niños, nada más con las puras muestritas de sangre los dejamos anémicos, ¿sí? Porque si yo le saco 21 mililitros a un bebé, si nada más para el torso se ocupan como 8 o 10 mililitros, pues imagínense, ya le estoy quitando más del 10% de su volumen sanguíneo circulante, ¿sí? Si llegáramos a 21 mililitros. Entonces,
Ahora, si es un bebé prematuro, generalmente tenemos 80 mililitros por kilo de peso. ¿Cuál es la bronca del prematuro? Si tienes un prematuro que pesa 1 kilo, ¿cuál será su volumen sanguíneo circulante? 70. 80 mililitros. 80 mililitros, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber cuánto volumen de sangre tiene un bebé. Entonces, a final de cuentas, chicos, la fórmula sería hematocrito real menos hematocrito al que lo queremos llevar, o el hematocrito ideal, se cierra la llave y eso lo vamos a multiplicar por el volumen sanguíneo circulante, que eso ustedes lo van a sacar el peso por 70 si es de término o el peso por 80 si es prematuro. Serían sus dos llaves que están en la parte superior. Una línea, esos resultados se van a dividir entre el hematocrito real, ¿sí? Y eso se llama una salinoféresis parcial. Vamos haciendo la cuenta y ustedes ya están muy cibernéticos ahí. Vamos a decir que tenemos un hematocrito entonces de 75 y lo queremos llevar a 60. Serían 15, ¿no? Lo que nos cobraría de esa primera llave. Y si el niño pesa 3 kilos y lo vamos a multiplicar por 70, serían 210 mililitros. Entonces, 15 por 210, ¿cuánto les da? 150. 3.150. 3.150. Eso divídanlo entre el hematocrito real, que habíamos dicho que eran 75. ¿Cuánto le salió? 42. 42 mililitros de sangre serían los que tendrían que sacarle, en teoría, a ese bebé para que ustedes lo lleven a un hematocrito de 60%. Ahora, eso se hace una volemia 2:1. ¿Cómo se hace eso? Yo no puedo llegar a un prematuro o a un niño de término y sacarle 42 mililitros de sangre. Entonces, lo que se hace, esos niños se prehidratan. En el transcurso aproximado de 1 hora, empezamos a hidratar y se llaman volemias 2:1. Quiere decir que en vez de 42 mililitros de sangre que yo voy a sacar, le voy a pasar 82 mililitros de sangre. Pero eso se hace en forma lenta y en forma pausada. Lo que yo puedo hacer es primero hidratar al paciente, pasar 42 mililitros, que sería su primer volemia, y luego empezar a sacar pequeñas alicuotas, que para eso hay tablas donde dice, es que un niño de 3 kilos le debes de sacar por cada de 1 a 5 minutos, a lo mejor le tienes que sacar de 3 a 5 mililitros, ¿sí? Eso hay tablas, eso no lo tengo así, tampoco me acuerdo de todo. Entonces, vas a sacar tú las alicuotas de sangre y vas a seguir pasando tu infusión de solución, puede ser solución salina, solución Harman, hasta que saques tus 42 mililitros de sangre. Y entonces vas a hacer dos cosas. Lo vas a hidratar porque le pasaste el doble de lo que sacaste, pero lo hidrataste con pura solución, no con componentes hemáticos, y por lo tanto no incrementaste la viscosidad o no hiciste más poliglobúlico al paciente. A final de cuentas, chicos, la última diapositiva que nos pone Jonathan es muy clara. Ponme la penúltima, Jonathan, antes de la bibliografía. Jonathan. ¿Cómo que se trabó? Pero... Entonces, a final de cuentas, lo que queremos evitar es alteraciones a niveles neurológicos, que sería una de las más importantes. Que no vaya a haber trombosis de la vena renal, que eso es un cohete, chicos. O sea, después tienes que anticoagular al paciente. No son pacientes que, bueno, lo vamos a meter a cateterismo y ahí le metemos un esteno o algo. Eso ya son medidas muy extremas de salvamento. La hipertensión pulmonar, acuérdense que si estos niños cursan con hipertensión pulmonar, van a tener una evolución tórtida a nivel respiratorio, corazón conectado con pulmón y insuficiencia y alteraciones de la funcionalidad del ventrículo derecho y por lo tanto disfunción, y entonces ahí se empieza a hacer el círculo vicioso por algo tan simple como un hematocrito alto, ¿sí? Entonces, lo importante es que lo detecten. Pacientes rubicundos, pacientes con hipoglucemia, hiporreactivos a la alimentación, pacientes que tengan piloerección, pacientes que puedan tener erecciones, hay que sospechar que puedan estar policitémicos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Ninguna, doctor. Muy bien. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el siguiente tema.
Soy yo, profesor, con cardiopatías congénitas. Adelante, Griselda. No tiene nada que hacer, van a ver ahí una película. O allá arriba, pues allá puedes ver películas, ¿no? Mira, ya me estaban escuchando mis alumnos aquí que te estoy corriendo. Tengo el micrófono abierto. Ven, para que te conozcan. Ven. Mira, te están saludando. Te están saludando Luis Fernando. ¿Listo, doctora? Sí, ya estoy presentando. Muy bien, doctora Griselda, adelante. ¿Ya se cambió? Ah, ya. Bueno, como saben, mi tema es cardiopatías congénitas. Entonces, ¿empezamos? Por si se les ha olvidado, pues les voy a si se les ha olvidado, les volveré a dar una pequeña introducción, lo que es de acuerdo al tema. Las cardiopatías congénitas, pues como se sabe, son anomalías estructurales del corazón o de los grandes vasos. Y estos son consecuencias de las alteraciones que se pueden desarrollar en lo que es en la etapa embrionaria. Esto aproximadamente se da entre la 3ª y la 10ª semana de gestación. Se estima que la incidencia es de 5 a 12 por cada 1000 recién nacidos vivos. La etiología, pues existen los factores genéticos, los factores ambientales, los factores multifactoriales, donde este último pues engloba lo que es la asociación de los factores genéticos y los factores ambientales. En los factores genéticos tenemos principalmente la cromosomopatía y también se han identificado pues defectos genéticos y moleculares específicos para este tipo de enfermedades. Los factores ambientales se pueden considerar las enfermedades maternas que la exposición materna a drogas o la exposición a tóxicos. Esto es general de acuerdo al tema. Entonces, los signos que nos podrían dar a sospechar de una cardiopatía congénita sería la presencia de cianosis, taquipnea, una presencia de soplo o alteración de los pulsos. Y la forma de la detección, pues, sería mediante lo que es el historial clínico, con la anamnesis, la exploración física, una auscultación y la palpación de los pulsos periféricos. Entramos lo que es a uno de los 3 tipos de cardiopatías más frecuentes. Esto es las cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha. Este es un grupo de cardiopatías en las que los síntomas pues vienen condicionados por lo que es el hiperaflujo pulmonar. Ok, entramos. La fisiopatología de lo que son de estas cardiopatías es que hay una conexión anormal entre lo que es la circulación sistémica y la circulación pulmonar, y hay aumento en lo que es el volumen de sangre desde el lado izquierdo hacia lo que es el derecho. Estas pueden ser por defectos intracardíacos, como lo que es un defecto en la comunicación intraventricular, o lo que es por la causa de una comunicación interauricular, o por conexiones vasculares con el ductus o las fístulas arteriovenosas. Esto se los voy a explicar más adelante. En este tipo de cardiopatía, la cantidad de flujo que pasa pues a la circulación pulmonar se puede valorar midiendo lo que es el gasto sistémico y lo que es el gasto pulmonar, de tal manera que en estos dos debe de haber una relación de 1 a 1, lo que nos llevará a un estado normal. Y si hay
un cortocircuito en esto, pues habrá una relación de flujo de 2:1 y esto indicaría que el flujo pulmonar es el doble que el sistémico. Como las resistencias vasculares pulmonares al nacer son elevadas, el cortocircuito izquierda-derecha es mínimo y será cuando estás baja en las primeras semanas de vida. Cuando se ponga, pues se podrá lo que es ver la manifestación del cortocircuito y podrán aparecer los síntomas. Entramos lo que es a uno de los efectos que se pueden dar dentro de este tipo de cardiopatía, que es la comunicación interventricular. Sus manifestaciones clínicas dependerán de la localización y el tamaño. Este es un defecto del nivel de septo interventricular que comunica lo que es el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Lo que es la comunicación interventricular corresponderá a un 25% de todas las cardiopatías congénitas presentes. Su clasificación y clínica. Esto se puede dar por dos. Se puede clasificar de dos formas, por su localización y por el tamaño. En la localización tenemos que puede haber una comunicación intraventricular membranosa o también conocida como perimembranosa o subaórtica. Es la más frecuente de todo lo que son los defectos de comunicación intraventricular y se localiza debajo de lo que es de la válvula aórtica y detrás de la válvula septal del tricúspide. Y a menudo pues se extiende hacia el septum de la entrada. ¿Me lo puede señalar, doctora? Creo que está... Lo voy a solicitar si no el control remoto. Pulse para iniciar, Ay, Dios. ¿No me salí? ¿Yo te saqué? Creo que sí. ¿Sí? ¿Ven mi cursor o no? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces esta es la porción perimembranosa. Si ustedes alcanzan a ver el cursor, esta porción delgadita es la porción perimembranosa de la CIB y es hasta esta porción. Entonces las CIBs perimembranosas, las más frecuentes, son en este tipo. Las musculares van a ser en toda esta porción y la porción de entrada son las que están aquí pegaditas a lo que son la valva de la tricúspide. Y esas generalmente no cierran. Las que son perimembranosas, sus posibilidades de cierre pueden ser buenas en el primer año de vida, pero también depende del tamaño. No lo voy a seguir más para no adelantarme a la doctora. Y también un punto importante son los de la vía de salida, porque a veces pueden estar relacionados también con la pulmonar, que aunque aquí no la cortaron porque este vaso que se ve aquí es la aorta, generalmente la pulmonar viene más o menos en esta porción. Si la CIB está en esta porción, porque todo esto que ustedes ven aquí trabeculado es parte del septum, solo que ahí estamos sacando como una rebanada. Entonces, a veces están pegaditas a la válvula pulmonar, esas no cierran y condicionan hiperflujo pulmonar muy importante por la redirección del flujo. Sí, adelante, doctora Grisela. ¿Ya cómo le hago para regresarle el control? No sé, pero sí está bien. Ok, entonces tenemos lo que es la comunicación intraventricular supracristal. Del septo de salida. Esta es una pues comunicación superior y anterior. Esta se localiza inmediatamente debajo de lo que son las válvulas de ambos troncos arteriales y corresponde a un 5 al 7% de todos los tipos de comunicación, los defectos de comunicación intraventricular, y no suele cerrar espontáneamente.
Luego tenemos lo que es la muscular. Esta representa un 15% de todos los efectos de comunicación intraventricular. Está localizada lo que es en la zona muscular del septum, en la zona central o en el apical. Y pueden ser múltiples y es muy frecuente que llegue a cerrar espontáneamente. Luego tenemos lo que es el defecto de comunicación intraventricular del septum de entrada o tipo de canal auroventricular. Este corresponde a un 5% de todos los tipos de defectos de comunicación intraventricular y es un defecto posterior y superior cerca de lo que se ubica cerca de lo que es el anillo de tricúspide y se asocia a una comunicación interauricular como parte del canal oroventricular. Y ¿ya se cambia? ¿Por qué no se cambia? Ya. Bueno, ahora tenemos lo que es clasificación de acuerdo al tamaño. Estas se dividirán tanto en pequeñas, moderadas y grandes. En las pequeñas o también conocidas como restrictivas, hay una resistencia al paso de sangre, dando solo lo que es un cortocircuito ligero. La presión de lo que es el ventrículo derecho y arteria pulmonar es normal o a veces es ligeramente aumentada. Las resistencias pulmonares son normales y solo hay una ligera sobrecarga ventricular. Y se suele diagnosticar por la presencia de un soplo sistólico en los primeros días de vida. En lo que son los defectos de comunicación intraventricular musculares pequeñas, el soplo se ausculta al inicio de lo que es de la sístole, ya que pues con la contracción ventricular se cierra lo que es el defecto. Luego tenemos lo que son las moderadas. Estas tienen una ligera resistencia al flujo y también la presión en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar pueden estar bajas o un poco elevadas. En estas hay una sobrecarga de volumen de lo que es el ventrículo izquierdo y lo que es la aurícula izquierda y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como lo que son la taquipnea, una taquicardia a partir de los 15 días de vida, y se auscultará un soplo holosistólico en el tercer o cuarto espacio intercostal. Luego tenemos lo que son las grandes. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las grandes y generalmente son de igual o de un poco más tamaño que la raíz aórtica y prácticamente no hay una resistencia a lo que es al flujo. La presión que se da en ambos ventrículos es igual y el grado del cortocircuito que se puede dar dependerá lo que es de las resistencias sistémicas y las pulmonares. Y en esta, el ecocardiograma Doppler nos podrá pues dar el diagnóstico, así como la valoración hemodinámica y el cálculo de presión pulmonar. ¿De ahí qué estamos viendo, doctora Griselda? En este, ¿qué estamos viendo? La verdad no supe leer muy bien esa, pero decía que podría aparecer, que nos podría dar un cortocircuito izquierda-derecha si había un aumento del retorno venoso y una dilatación pues de las cavidades. ¿Y de usted dónde ve las CIB en esas imágenes?
La verdad no soy muy buena en Señálemela. Pues no, doctora, porque no son imágenes de C y B, es un condenado conducto arterioso. No me puede hablar de C y B y no ponerme imágenes de C y B, doctora Es Griselda. que lo busqué y me apareció esto, entonces Y no tiene un maestro que es cardiólogo y que tiene imágenes de C y B hasta de cierre percutáneo y de eco y es demás. que dijo que me mandaría y nunca me mandó. Ah, ahora resulta, doctora. No, Y en el sí, libro no encontró ninguna de C y B. bueno, ¿Eh? pero no. Es que, ¿sabes por qué, Griselda? Porque si no nos vamos a confundir. No es una imagen de conducto, no es una imagen de C y B, es una imagen de conducto arterioso. Esa imagen hay que quitarla porque nada más nos puedes confundir. Y están toda la valoración que ustedes ven ahí, digo, pues vamos aprovechando. Ya nos pusiste aquí la imagen. Préstame el control remoto. ¿Lo tengo ya? Ok. Entonces, fíjense bien aquí. Esto, ¿alcanzan a ver ya mi cursor? Sí, sí se ven. Ok, esto es la arteria pulmonar. Esto que está aquí midiendo, se ven aquí dos crucecitas. Este es el conducto arterioso y por aquí viene lo que es la aorta descendente. Este se llama un eje para medir la relación atrio-izquierdo-aorta, porque el corazón, de estar así, lo que hicieron es lo acostaron y entonces hay un corte en el modo M y entonces aquí lo que ustedes están viendo, esta es la aorta y todo esto es el atrio izquierdo. ¿Por qué me sirve? Porque en el conducto arterioso yo tengo que ver si hay una relación de atrio izquierdo-aorta, que si el atrio izquierdo es más grande que la aorta, más de 1.4 a 1 se considera que hay dilatación de cavidades izquierdas. Entonces, en esta imagen de aquí a aquí es la aorta, de aquí a aquí es el atrio izquierdo. Entonces se hace una relación, si aquí mide 20 milímetros y de aquí a aquí mide 10 milímetros, entonces tenemos una relación de 2 a 1 y entonces hay datos de repercusión. Y esto que están viendo aquí es parte también del conducto arterioso. Este es un gradiente que se llama un patrón continuo. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí hay pico, aquí hay pico, aquí hay pico. Ese es un patrón sistólico con el flujo continuo del conducto. Quiere decir que este niño tiene un patrón ahí como de hipertensión pulmonar. Pero en el niño que está bien, si ustedes se fijan, todo esto se ve continuo. Todo esto, no hay un pico y luego que baje hasta aquí a la línea basal, que es la diástole, y luego vuelva a subir. Entonces, esta imagen es muy buena porque esa es una imagen ideal de un conducto arterioso. Yo, aunque no supiera que tiene conducto, con esta imagen puedo decir, hay datos de un conducto arterioso porque hay un gradiente aortopulmonar. Y ojo, a mí me sirve para medir la presión del pulmón. Se los adelanto para que cuando veamos ahorita el conducto arterioso, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso de los gradientes. Y esta última imagen, este es el conducto arterioso, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hay imágenes, doctora Griselda. Discúlpeme si no se las mandé porque luego se me va el avión y tengo mucha chamba. Pero, sí, esa no me la vaya a dejar, por favor, quítemelas y me pone de C y B. Y si no, para mandárselas mañana. ¿Sí? Ay, Okay. Vamos a seguirle, doctora. Adelante, doctora. ¿no me escuché? Ok. Entramos lo que es el tratamiento. Este será indicado para aquellos lactantes que tengan pues la clínica o síntomas de una insuficiencia cardíaca y un retraso pondoestructural. Los objetivos serán pues mejorar lo que son los síntomas, la normalización del peso y una prevención de las infecciones respiratorias. Se podrá dar fármacos como diuréticos. Estos actuarán reduciendo lo que es la precarga y también se podrán administrar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. Y estos se usan para disminuir la poscarga, ya que al realizar esto, la resistencia vascular sistémica disminuye y el cortocircuito, bueno, y esto provoca que el cortocircuito de izquierda y derecha lo haga igualmente. En el tratamiento quirúrgico se
pues se buscará lo que es la reparación directa del defecto. Y esto, aquí había, bueno, me mencionaba que el banding, no sé si lo pronuncio bien, el banding de la arteria pulmonar se reservará pues para algunos casos críticos de lo que es la comunicación interventricular. Y pues este procedimiento será principalmente lo que es el cierre del defecto bajo pues una circulación extracorpórea, y se hará con lo que es un parche de Dacron o con una sutura directa, entrando lo que es por la aurícula derecha a través de lo que es de la válvula tricúspide, sin abrir lo que es la pared ventricular. La evolución posquirúrgica de estos niños suele ser pues excelente, y también es frecuente que exista la presencia de un bloqueo de lo que es la rama derecha, el bloqueo de la rama derecha de las de His, debido pues lo que es a la ventriculoctomía, o también causado por una lesión directa de lo que es de la rama derecha al cerrar pues el defecto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchaste. Ok, perfecto. Ahora entramos lo que es a la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita frecuente. Representa aproximadamente un 7% de todas las cardiopatías congénitas. Es un defecto en el septo interauricular que permite el paso de lo que es de la sangre entre las dos aurículas, y las consecuencias hemodinámicas dependerán lo que es de la localización y el tamaño del defecto. Esto se clasifica pues de acuerdo, bueno, de hecho se clasifica en tres: comunicación intraventricular de tipo ostión secundo, perdón mi pronunciación, y corresponde lo que es a un 70% de todos los efectos de comunicación interauricular, y es más frecuente en mujeres, y hay una recurrencia familiar de lo que es del 7%, del 7 al 10%. Y esta se localiza en la región de la fosa oval, en la parte central, lo que es del septo, y se puede asociar a lo que es una comunicación intraauricular de seno venoso, y también al prolapso de lo que es de la válvula mitral. Luego tenemos lo que es el seno venoso. Esto corresponde a un 10% de todos estos tipos de defectos, y este puede ser de tipo superior, el cual pues se puede localizar en el septo interauricular. Esto por debajo de lo que es del orificio de la vena cava superior, y que se asocia a drenaje venoso pulmonar de tipo anómalo, o también puede ser inferior. Luego tenemos lo que es el ostión primum. Esta se localiza lo que es en la base del septo interauricular, y casi siempre se asocia a lo que es anomalías en las válvulas auriculoventriculares. Aquí está. Su fisiopatología. El cortocircuito que se dará dependerá lo que es del tamaño del defecto, de las resistencias pulmonares y sistémicas, y de lo que es de la capacidad de distensión del ventrículo derecho. Si lo que es la comunicación interauricular es pequeña, la presión en la aurícula izquierda es un poco superior a lo que es a la de la aurícula
derecha. Y hay un paso de sangre continuo de lo que es izquierda a derecha, mientras que si la comunicación audioventricular es grande, las presiones en ambas aurículas son iguales y el grado de cortocircuito dependerá de lo que es del ventrículo derecho, y esto mediante la comparación con el ventrículo izquierdo. De esta forma, pues se establecerá lo que es un flujo de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha, a ventrículo derecho a la circulación pulmonar. Y esto de nuevo irá a lo que es a la aurícula izquierda, y esto pues puede provocar un aumento del flujo pulmonar. ¿Sí me entendí? Entramos lo que es a la clínica de la comunicación del defecto de comunicación interauricular. Antes de que avances, doctora, ¿quedó claro entonces la comunicación interatrial, chicos? Más o menos, la posición es bien importante para el cierre del defecto. A diferencia de la comunicación interventricular se pueden hipertensar un buen porcentaje de los pacientes si el defecto es mediano o grande. Por eso, la edad ideal para que se cierre una CIB es antes del primer año de vida. Hay indicaciones incluso, si la repercusión es importante, depende del grupo quirúrgico, incluso se pueden operar en la etapa neonatal o en los primeros meses de vida y hacer corrección total. El bandaje pulmonar cada vez lo hacemos menos. ¿Qué consiste el bandaje pulmonar de lo de CIB? Ponerle prácticamente un cincho a la pulmonar para apretarla y que no se vaya el flujo hacia el pulmón. Eso cada vez se usa menos y solo lo dejamos, por ejemplo, si el niño tiene un síndrome como los que hablábamos el otro día con Juan Antonio, si por ejemplo tenemos un problema de hiperflujo pulmonar, tenemos una displasia broncopulmonar, a lo mejor fue un paciente que aparte fue prematuro y que tuvo daño pulmonar y que no te gana peso y que el riesgo quirúrgico es muy alto, la mortalidad es muy alta, a lo mejor le pones un bandaje que en promedio deben durar de 4 a 6 meses y lo estás cateterizando y después lo mandas a cirugía para poderlo operar. Y las opciones ya ahorita en CIB pueden ser, generalmente pacientes menores de 8 milímetros, ya muchos los estamos cerrando nosotros por intervencionismo, por cateterismo, y un porcentaje se van a cirugía, pacientes más grandes. Todavía el estándar de oro y el ideal es la cirugía, que tiene que ser una cirugía corazón abierto. Ahora, en la comunicación interatrial, si ustedes se fijan, la doctora Griselda nos dijo, imagínense que todo esto es una pared, todo esto es una pared, ¿sí? Entonces, mis venas cavas están acá atrás, mi tricúspide está adelante y está hacia abajo, mi aorta está adelante y está hacia arriba. Entonces, imagínense que la comunicación, yo le tengo que ver los bordes. Las comunicaciones que están pegadas a mi vena cava en la parte superior o en la vena cava en la parte inferior atrás, esas, chicos, es importante que las ubiquen porque el procedimiento siempre va a ser quirúrgico. Las que nos dijo la ostium secundum, imagínense que está toda la pared y tenemos el hoyo a media pared. Esas son las bonitas y ojo, son el 70% de las sellas, son el 70%. Y la sella ostium primum, la ubicación es bien importante porque imagínense que aquí tengo mi tricúspide y aquí pegadita a mi tricúspide está la sella. ¿Se acuerdan que comentamos que hay... Imagínense que esta es la tricúspide, no sé si me alcancen a ver, o bueno, más fácil. Imagínense que esta tapa es mi válvula tricúspide, no sé si la alcanzan a ver. Aquí arriba, lo que está primero, si aquí hubiera un septum, sería el septum interatrial y hacia abajo el septum interventricular. Si aquí no hay septum y aquí no hay septum, eso es lo que se llama un defecto del canal atrioventricular o una sella de entrada o una CIB de entrada o una sella ostium primum. Las dos, chicos, esas son quirúrgicas. Por eso es bien importante la posición que nos puso la doctora Griselda en la foto, en las diapositivas previas, donde vienen todas las imágenes, es clave que las ubiquen porque eso es como ustedes le van a explicar. Hay sellas que tú las ves y así tú las veas la primera vez cuando tiene 2 o 3 meses y lo vayas a operar tiempo después, tú le dices a los papás, este paciente es quirúrgico. Solo hay que ganar tiempo, hay que ganar peso, hay que cuidar que no se hipertense y demás. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la clínica.
Y ya al final, si alcanzamos, les voy a enseñar unas imágenes de unas cierre de sella. Le mandé hoy, ahorita a la doctora Paula una sella que cerramos hoy muy grande para que les manden a todos ahorita las imágenes. Y después les comparto pantalla y les enseño el video del cierre de CIB y cierre de sella. ¿Sí? Adelante, doctora Griselda. Bueno, entramos lo que es a la clínica. En una silla aislada, pues no suele dar síntomas de lo que es en la etapa infantil, y el diagnóstico suele hacerse por la presencia de lo que es de un soplo o de un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Y sin embargo, los lactantes con una silla grande puede haber lo que es un retraso postestructural, una bronquitis de repetición y síntomas de una insuficiencia cardíaca. Puede haber la presencia de un soplo. Este es eyectivo pulmonar debido a un hiperflujo pulmonar y no causado principalmente por... Ahí voy. Ay, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Sí. Como les decía, había un soplo. Este es del tipo eyectivo pulmonar debido a un hiperflujo pulmonar y no pasa a través de lo que es el CIA, y se detectará en el segundo espacio intercostal sin frente. Y aquí es importante diferenciarlo del soplo de la estenosis pulmonar valvular de tipo ligera y moderada, que suele Te ser... escuchas como muy apagada, doctora, como muy bajito tu volumen. Yo estoy con todo mi volumen en la compu y en los audífonos y no te escucho muy bajito. Ya ves que yo ya estoy viejito, tus compañeros sí te oyen, pero yo... ¿Ya me escucha? Un poquito mejor. Te vamos diciendo sobre la marcha. Bueno, no sé hasta dónde. Aquí era importante diferenciarlo del soplo que podría aparecer en la estenosis pulmonar valvular ligera, y que, a diferencia del anterior, suele ser más rudo y de mayor intensidad. Y continuamos con... Aquí, a ver si no nos regaña. Continuamos con lo que es el diagnóstico. Esto pues se puede hacer por un electrocardiograma, donde puedes aparecer normal en lo que es en una silla pequeña, o presentar un retraso de lo que es la conducción del ventrículo derecho, que donde puede presentarse un patrón de RS' en lo que es en la B1, y lo que es la radiografía de tórax. En la presencia de una silla grande se puede observar lo que es una cardiomegalia, y también puede haber una prominencia del tronco de lo que es de la arteria pulmonar y un aumento de la vascularización pulmonar. En el ecocardiograma Doppler, este es el método de elección para lo que es el diagnóstico y brinda lo que es la información anatómica, tanto del tamaño y la localización, así como una información funcional. Esto pues nos podrá decir si el grado de la dilatación del ventrículo derecho, el movimiento septal y también de lo que es la presión pulmonar. Para el plano subcostal suele ser el más útil para lo que es el diagnóstico. ¿Sí me escuché? ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Okay.
Continuamos con lo que es el tratamiento. Aquí puede haber un cierre espontáneo cuando el CIA llega a ser menor a 8 milímetros, con una tasa de cierre que puede llegar de entre del 70 al 80%, a esto antes de los 18 meses. Siempre y cuando sea una comunicación ostium secundum. Si es tipo seno venoso, sella ostium primum, o una sella del seno coronario, esas no se cierran, chicos. Esas son quirúrgicas. Las únicas que sí tienen tendencia al cierre son las ostium secundum, las que están al centro, ¿sí? Las que están en la fosa oval. Adelante, doctora. Sí, bueno, para que se indique lo que es el cierre quirúrgico de una silla, debe de haber un cortocircuito significativo con lo que es el gasto pulmonar sobre el gasto cardíaco, gasto sistémico, mayor lo que es a un volumen de 1.5 entre los niños o los pediátricos de 3 a 5 años de edad. Y en esta hay dos posibilidades de cierre: uno quirúrgico mediante lo que es la sutura del defecto o con un parche de pericardio, bajo circulación extracorpórea, o por una cirugía una cirugía mínimamente invasiva, o mediante un cateterismo cardíaco, colocando lo que es un dispositivo para su cierre. Ahí nos puedes compartir el video que les mandé, Griselda. Tú lo puedes subir a tu compu, abrir tu WhatsApp ahí y ya para explicarles el video. Ahorita les mandé unas imágenes. Sí. Digo, para que vean cómo son los dispositivos, cómo se cargan, cómo corren a través de las vainas y tengan una idea, porque, sí, cierre de sella por cateterismo, ¿cómo es? Tú, Ana Paula, ¿nos podrías ayudar? ¿Lo podrías subir? Sí, yo ahorita lo comparto, nada más que me den permiso. Ok. Pues ahorita que nos comparte estas imágenes la doctora Paula, una es el ecocardiograma, que es la parte diagnóstica. Este estudio que les voy a enseñar muestra varias cosas. Ahorita ya igual le ponemos compartir, déjame ver. Y ahí, si tú estás compartiendo, ¿puedo pedirte el control remoto, Paula? Creo que sí. Sí, a ver, déjame ver si puedo. Solicitar control remoto, solicitar. Ok. Listo. Ok, entonces lo puedes empezar a correr. Ok, ese es el defecto interatrial. Este es un defecto grande que cerramos el día de hoy. Es una comunicación fenestrada. Estas son las cavidades derechas. Ahí estamos midiendo la tricúspide, ahí estamos midiendo la mitral. Vean, este es el paso de sangre hacia el ventrículo derecho y este es el septum interatrial. Ahí, eso que se ve en rojo era el flujo de las venas cavas. Ahí, ¿lo puedes parar, Paula? Ahí, páralo ahí, páralo ahí. Esa es buenísima esa imagen. Esta es una sella compleja, chicos. Para el hemodinamista es una sella compleja. Sellas mayores de 20 milímetros, sellas fenestradas o sellas, o el tamaño que sea fenestrada y a veces el peso del paciente. Si ustedes se fijan y si alcanzan a ver mi cursor. Sí. ¿Sí? Ok. Todo esto es donde debería de estar el septum interatrial. Aquí, si ustedes se fijan, hay una manchita blanca. Aquí esto es un agujero, por eso es fenestrada. Aquí hay un defecto y aquí hay otro defecto. Creo que no se ve el cursor, doctor. No se ve, a ver, déjalo. No, en cuanto lo pone en la pantalla desaparece. Pero si lo pone en lateral ya lo vemos. A ver, déjame ver otra vez si lo puedo pedir. Solicitar control remoto. Solicitar a la doctora Ana Paula.
¿Lo ven ahora? Sí. ¿Le sale en blanco o en negro? Porque a mí me sale en negro. Yo no lo veo. Yo lo ¿No? veo parado. Yo tampoco lo Porque- veo, doctor. Ah, no, porque entonces eres tú la que lo tiene, Ana Paula, yo creo. A ver, déjame ver. Ahí ya lo ven. ¿Sí? Sí, ya sé. Sí, ahí ya. Ahí lo paramos. Entonces, chicos, todo esto es el defecto interatrial. Esto de aquí a aquí medía 27 milímetros. Colocamos un dispositivo de 28 milímetros. Ojo, eso es la cintura. Ahorita van a ver el dispositivo. Entonces, ¿cuál es el plan? Si yo tengo este tipo de que tenga 2 o 3 defectos, entonces yo pongo un dispositivo, en teoría, que tiene unas alas que miden 14 milímetros más del disco izquierdo y 10 milímetros más del lado derecho. Entonces, si yo puse un 28, súmenle 14 milímetros, entonces son 42 milímetros lo que teníamos del lado izquierdo. Entonces, en teoría, ese disco alcanza a cubrir esta parte y entonces ya no va a haber cortocircuito en el paciente. Vamos a dejarlo que corra. Entonces, aquí estamos midiendo los defectos. Aquí vemos el paso de sangre. Esto es un ecocardiograma transesofágico. Esto en azul, esta es la comunicación, chicos. Y entonces, este es el eje de cavas, la misma imagen que nos estaba dando la doctora. Esta es la vena cava superior y esta que está aquí es la vena cava inferior. Lo único decente, les decía yo a mis compañeros que tenía este paciente, era el borde de cavas, porque generalmente en este tipo de pacientes, las cavas son muy pequeñas o son muy delgaditas y entonces yo no tengo de dónde agarrar el dispositivo y se bota. Entonces, lo único decente en este paciente era esto. Pasa la que sigue. Podemos ver la imagen del cateterismo. Ah, mira, ahí viene una imagen en 3D. Esa es muy buena. Pues al fin yo cardiólogo, ¿no? A mí sí me gusta esto. Aquí es el agujero, chicos. Esto que ven ustedes en 3D, aquí se hace una reconstrucción tridimensional y ahí empezamos a ver parte de lo que es el agujero. Ahí va. Y esto ya son parte de lo que son las venas. ¿Me puedes dar las imágenes del dispositivo, doctora Ana Paula, por favor? Sí, voy. Ah, esa imagen fija, la previa, doctora, la que nos pusiste, es la imagen que tenemos del defecto, ahí donde tienes la manita. Este es el defecto. Todo esto, si lo alcanzan a ver, esto es parte del defecto. Ahí sí alcanzan a ver mi cursor. Entonces, vean cómo está muy, muy delgado y el resto son las estructuras cardíacas. ¿Podemos ver la imagen ahora, doctora, del dispositivo? Esa, si le puedes dar un zoom, por favor. Vean, esta es la imagen del dispositivo. Vean el tamaño. Entonces, de aquí, este dispositivo del lado izquierdo mide 42 milímetros. Es igual del otro lado, nada más que ahí no lo tengo abierto. Entonces, dejen ver si les puedo yo compartir pantalla. Te voy a pasar el control remoto. Detener control remoto. Y voy a darle compartir pantalla. Ay, Dios. Compartir. Que me ando enseñando. Zoom. Me dice que tendremos que dejar de grabar para poder compartir pantalla. ¿Pueden dejar de grabar un segundito?